Bien, bueno, mi gente, muy buenos días. Espero que estén muy, pero muy bien. Les quiero comentar justamente que estoy realizando estas presentaciones debido a, o esta grabación debido a, pues, un problemita que hubo con la grabación anterior. Suele pasar en muchas ocasiones, justamente, es un sistema de redundancia que todavía no se ha logrado establecer, especialmente cuando hablamos de diferentes plataformas de presentación. Así que con el Google Meet siempre es un poquito complicado realizar lo que son las grabaciones y demás. Sin embargo, pues bueno, vamos a ver absolutamente toda la información. Lo único que no es bueno de todo este tema, pues es justamente el hecho de que ustedes no tengan como ese briefing o como ese ir y venir de pronto y la alimentación de la información por parte de otros compañeros, que es en ese sentido lo único malo. Pero de resto, bueno, nada, no hay ningún problema. La presentación justamente que vamos a estar desarrollando, que vamos a estar realizando, pues es extremadamente básica. En principio les voy a explicar justamente de qué trata todo el curso, cómo está desarrollado, cuál es la estructura inicial y después les voy a venir explicando justamente, vamos a ir entrando en lo que es el tema de edad, ¿vale? Para iniciar, lógico, me presento. Yo soy Cris Nader García, soy licenciado en labores de alto riesgo, urgencias, emergencias y desastres de la Universidad de Nueva Granada de Colombia. Me especialicé en rescate SAR con Fuerza Aérea Colombiana. Desde muy temprana edad vengo trabajando con todo lo que tiene que ver con emergencias y desastres. Desde los 10 añitos soy bombero o bomberito. Entré como bomberito, ya lógico me fui graduando, no es que me haya quedado como bomberito de ahí para arriba toda la vida. Eh, y hasta los 23 años estuve en Bomberos Colombia, después me fui para Argentina y en Argentina estuve aproximadamente unos 13 años. Y ahora nuevamente estoy aquí en Colombia desde hace algunos meses. Bien, en Argentina también estuve con diferentes organizaciones de ayuda humanitaria. Desarrollé, fundé algunas, como lo es el equipo voluntario de ayuda humanitaria y socorrismo argentino, que hoy en día es una federación internacional, como lo fue en su momento también el Cuerpo Internacional de Emergencias y otras organizaciones con las cuales también hice parte, he estado capacitando y he estado desarrollando diferentes proyectos. Bien. Actualmente soy el autor de la actualización del EDAN 2008, que se convierte prácticamente en el manual de operaciones de EDAN Latinoamérica, y soy el director del programa, justamente el programa EDAN Latinoamérica. Bien, eso lo vamos a ir cambiando con el tiempo, pero más adelante ustedes ya van a entender justamente a qué me refiero. Bien. Veamos algo dentro de los objetivos generales del curso. El objetivo es que ustedes al final de haber desarrollado este curso puedan desarrollar activamente evaluaciones EDAN, justamente disminuyendo esos errores y redundancias que todavía hoy en día se cometen justamente en toda la región, pero es por lo mismo de seguir utilizando formatos que no están establecidos o que se crearon supuestamente para lo que es la obtención de información, pero que a la larga la información es extremadamente básica y es extremadamente global, ¿sí? Lo que nosotros justamente desarrollamos en Latinoamérica y lo que yo vengo desarrollando, pues es justamente todo lo contrario. El hecho de que las preguntas que nosotros hagamos en los formatos no me den solamente una información. O sea, no es simplemente llegar y acercarse a un lugar y establecer como que, ok, bueno, se cayó la casa y ya está, ¿sí? El objetivo es juntar una buena cantidad de información respecto a esa casa, porque hay riesgos alternos también. Entonces hay que mirar cuáles son esos riesgos, cuáles son esas líneas vitales afectadas, cuántas personas terminan siendo afectadas finalmente por este evento. Y bueno, una cantidad de elementos y una cantidad de cosas que son supremamente importantes para obtener justamente un panorama del evento. Hoy en día los formatos que se utilizan, primero, todavía siguen siendo en papel. Nosotros ya estamos implementando justamente lo que es el desarrollo de formatos de manera digital. ¿Por qué?
porque los formatos en manera digital no necesitan que usted vaya y vuelva, ¿sí? Que es justamente lo que sí requiere un documento o un formato analógico, que vaya, que vuelva y que hasta la vuelta de la persona, por así decirlo, o del equipo, el coordinador tiene que desarrollar justamente y empezar a subir todos los datos que puede en un análisis. ¿Por qué digo los formatos o los datos que puede? Porque en muchas ocasiones las hojas se rayan, se dañan, se arrugan, se mojan, ¿sí? En cambio, con el documento digital, pues va a ser muchísimo más fácil porque se eliminan todos esos riesgos adicionales que puede llegar a suceder con el papel. Adicionalmente al tipo de letra que puede llegar a tener la persona, que en muchas ocasiones no se le entiende, ¿sí? Que por el apuro, por la prisa que tiene la persona por llenar esos formatos, porque USAID establece un tiempo de 8 horas en un formato preliminar. Entonces, ¿qué pasa? También hay muchas ocasiones en las que ese tiempo sobre el evaluador pues está como muy activo, entonces necesita rápidamente ir a conseguir los datos. Entre más grande sea el lugar, pues muchísimo, mucho más difícil. Es como si yo le dijera a un bombero que un incendio de un edificio se tiene que apagar en máximo 3 horas, ¿sí? Lógico, puede haber la posibilidad de que el incendio de un edificio se pueda apagar en 3 horas. El problema es el tamaño del edificio, el problema es la magnitud del impacto, el problema es la evacuación de las familias, el problema es mi posibilidad operacional o mi nivel de respuesta operativa. Entonces, hay una cantidad de condiciones y de factores que se aunan para simplemente decir, no, es que tiene que ser en 8 horas, ¿sí? Que es justamente lo que establece USAID. Justamente nosotros eliminamos eso, eliminamos el concepto de tiene que ser en tanto tiempo. No, no se puede, justamente porque eh, requerimos de un dinamismo, requerimos de ciertos equipos, de ciertas cantidades de personas, y no solamente eso, sino también la capacitación del personal, porque hay muchas ocasiones en las que el personal sale a realizar las evaluaciones, independientemente de la organización que sea, pero no está capacitado para la obtención justamente de ver qué es realmente lo que se necesita, sino simplemente llegan a un lugar, realizan o relevan los datos y ya está, y que se vaya como se tenga que ir. Y pues a la final, esos datos relevados pues no son realmente tan concretos, entonces no me van a dar la información que realmente requiero, que necesito para hacer un análisis adecuado y obtener así un panorama de datos, una magnitud del evento y absolutamente todo lo que nosotros necesitamos comprender justamente para que le dan funcione de la manera adecuada. Bien, por otra parte, pues realizar evaluaciones y análisis acopladas a lo que es la gestión del riesgo. Gestión del riesgo que en USAID, por ejemplo, no contempla, ¿sí? USAID, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, no tiene lo que es un paralelo con la gestión del riesgo. Y nosotros impulsamos justamente eso. Desarrollamos, implementamos que cuando empezamos a trabajar directamente o de manera previa inclusive a cualquier evento, los formatos ya tengan que ir justamente acompañados con lo que son los procesos de gestión del riesgo, evaluación de daños y análisis de necesidades, ¿sí? Pero que vayan justamente alimentándose los unos con los otros de una manera simbiótica. ¿A qué me refiero? A que cuando usted, por ejemplo, empieza a realizar una evaluación de gestión del riesgo, entonces encuentra, por ejemplo, un edificio que tiene un riesgo de colapso. Bien, mientras está realizando la evaluación, pues automáticamente todos esos datos que usted encuentra del edificio que puede o no tener el riesgo de colapso, usted los va integrando directamente en un documento. Entonces, de esa manera, cuando sucede el evento, usted ya sabe qué es lo que pudo haber sucedido, porque ya lo previó, por así decirlo, porque ya previó absolutamente todo lo que pudo haber sucedido con el edificio. Entendió justamente que ese edificio tenía de pronto ciertos aspectos
que podían llegar a generar un colapso en tal por la debilidad. Permítanme un segundito. Ok, bien. Perdón que es que se me apagaron los audífonos, entonces no sé si me estaban, no sabía si me estaban escuchando o no. Pero acá justamente con el delay que tengo en estos audífonos, sí entiendo. Sí veo que esté grabando bien el sonido. Entonces, cuando yo retomo justamente esa información, cuando yo obtengo justamente todos esos datos obtenidos de una manera previa a cualquier evento, yo ya sé cuáles son los daños que pueden existir en un edificio por una inundación, por un incendio o por cualquier evento cíclico que puede llegar a existir, ¿sí? El error que comúnmente se ocurre hoy en día es el hecho de que muchas organizaciones utilizan unos mismos formatos para absolutamente todo, ¿sí? Para cualquier edificio, para una antena, para un transformador, para por si se inunda, por si hay un terremoto, y comprendamos en principio que primero cada uno de los eventos tiene un diferente dinamismo, ¿cierto? Pero que no todos los edificios caen igual. ¿Sí? No todas las inundaciones hay las mismas cantidades de personas afectadas o no todos los días va a llover igual. Entonces, entender justamente eso nos impulsa a que la obtención de datos sea más lógica de lo que viene siendo y de lo que se viene haciendo anteriormente. ¿Sí? Eso a nosotros nos permite también establecer parámetros adecuados de trabajo, justamente porque cuando obtenemos esos datos sabemos específicamente qué es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cuál es la ayuda que puede llegar a necesitarse? ¿Sí? El qué de la emergencia, que es supremamente importante. Ahora vamos a hacer un ejercicio respecto al qué. Y por último, componer y realizar formatos que permitan la obtención de datos claros y limpios. Creo que con estos 5 minutos que les acabo de explicar justamente todo eso, ya ustedes pueden entender un poco más al respecto de qué es lo que, de qué es lo que trata justamente le dan ahora, hoy en día, ¿sí? Porque antes justamente pues era un proceso muy básico. Ahora, con respecto a lo que es el objetivo específico del curso, pues el objetivo es que ustedes al final del curso, pues puedan desarrollar formatos para esa obtención de datos, pero que sea de una forma analítica y clara, ¿sí? Que cumpla con parámetros internacionales. Quienes me conocen y saben realmente mi forma de trabajar, saben específicamente que yo detesto en muchas ocasiones el hecho de la fascinación que existe por formatos internacionales como los que son de Estados Unidos, Europa y todo esto. Que lo gracioso de nuestra región es que se centra específicamente en eso, ¿sí? Se centra en que si existe un documento de Estados Unidos que a mí me indique, por ejemplo, la NFPA, que a mí me indique cómo se realiza o ciertos aspectos muy puntuales dentro de la industria, gestión del riesgo y demás, pues es un documento al cual yo le voy a hacer caso. Vuelvo y digo, por ejemplo, la NFPA o documentos europeos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos esa costumbre horrible de pensar que todo lo que viene de afuera es mejor, cuando en realidad nosotros tenemos todas las capacidades para mejorar absolutamente todo eso. Se los dice una persona que gracias a Dios ha tenido la posibilidad de viajar por diferentes países, especialmente de Latinoamérica, y que me he dado cuenta justamente que nosotros tenemos muchísimas capacidades para demasiadas cosas, pero por desgracia sufrimos de una pereza mental que no nos permite justamente pensar un poquito más allá de ese documento que nos están entregando. Miren,
El documento EDAN, Manual de Operaciones de EDAN, desarrollado por USAID, fue un documento entregado en el 2008, resultado de un curso, o ni siquiera resultado de un curso, porque el documento fue un material de referencia para un curso desarrollado en Costa Rica. ¿Sí? Por eso, si usted se da cuenta, el documento en sí no tiene mayor estructura. Lo malo de todo eso fue que nosotros lo convertimos en una Biblia porque no había ningún otro documento de ahí para arriba. El único que existe que está bien desarrollado de pronto es el de la OPS, pero ni siquiera. Y lo peor y lo más gracioso es que es un documento que está desarrollado más lineado para lo que son los equipos de salud, emergencias hospitalarias y en cuestiones de salud, pero no específicamente para la obtención de datos en cuanto a lo que son infraestructuras, en lo que son eventos adversos que se pueden llegar a presentar en la calle. Lo que sucede con el Overview of Management Disaster, que es justamente un documento con el cual, pues justamente utilizan en EDAN eh, para desarrollar y para realizar, pues todo lo que fue este curso en Costa Rica. Entonces, pues An Overview of Management Disaster, pues prácticamente utiliza 7 emergencias o 7 eventos adversos, que es un documento ya muy viejo, de los 90, inclusive podría decir mucho antes, en donde pues establece, por ejemplo, que las sequías, terremotos, huracanes, inundaciones y otros, pues son aquellos que generan mayor impacto en la humanidad, ¿sí? Perdón, que tengo un poquito de... Estoy saliendo de un resfriado. El problema principalmente radica en que no se incluyen, por ejemplo, incendios estructurales o incendios forestales o incendios de interfase, ¿sí? O sea, prácticamente se les olvidó que ese tipo de eventos existen, ¿sí? Es más, si ustedes leen, dice, ok, entendemos que hay muchos más. Entendemos que pueden surgir o existir rayos, tornados, vientos huracanados y demás, pero pues no los vamos a incluir acá, ¿sí? Entonces, como que no se incluyen en el estudio. Entonces, ahí dejamos una gran cantidad de información completamente apartada. Y otra cosa es que USAID LAC, entre comillas, para Latinoamérica, eh, desarrolla ese documento basado en las necesidades que existen en Latinoamérica. El problema es que erran en muchas características. Nosotros nos centramos justamente en el programa de Latinoamérica que nace este año, pues con el objetivo justamente de que para desarrollar o desarrollando justamente la obtención de datos adecuados, pues el objetivo es que el panorama se amplíe de una forma impresionante, porque ya lo hemos visto, lo hemos puesto en práctica con diferentes organizaciones, el equipo voluntario de ayuda humanitaria y socorroísmo argentino, como lo dije que hoy es federación, es muestra de ello, en donde podemos obtener el panorama completo de un evento, independientemente de cuál sea, independientemente de su dinamismo. Pero, ¿qué necesitamos? Necesitamos es entender el qué de la emergencia. ¿Sí? Más allá de ser un terremoto, ok, pero ¿qué pasa en el terremoto? ¿Sí? ¿Qué edificios se cayeron? ¿Cuáles fueron las mayores estructuras afectadas? ¿Cuántas personas hay? ¿Cuáles son las líneas vitales afectadas? O sea, absolutamente todo eso es realmente lo importante del evento. ¿Por qué? Porque a mí me va a permitir entregarle al comandante de la intervención o del incidente un informe detallado que le va a decir, oiga, mire que estos son los puntos críticos, estos son los puntos neurálgicos, pero por aquí no puede acceder porque esta ruta está caída, o este puente se cayó, o colapsó, o tiene un peligro de colapso, entonces no van a pasar los camiones, pero por este lado sí. Pero ojo que por este lado tenemos una inundación importante, entonces si tiene vehículos pequeños se van a quedar ahí. Pero esta ruta va a servir como una ruta de emergencias.
¿sí? Que lo podemos utilizar. Y esta otra avenida está colapsada, no la utilice, ¿sí? Entonces, vamos a entender justamente realmente el qué de la emergencia, disminuyendo justamente una cantidad, por ejemplo, de gastos administrativos, gastos operacionales, reducción de riesgos, reducción de tiempos, procesos logísticos, tiempos, mejoran los tiempos de respuesta, o sea, una cantidad de información que es extremadamente importante, impresionante. Ustedes me dicen, o la pregunta sería en muchas ocasiones, ¿por qué hay gente, por ejemplo, que no... Ay, perdón. No, dejemos así. Porque hay gente, por ejemplo, que... o estados que no... O sea, lo que usted dice está bueno, pero que mejor sería que todas las personas, por ejemplo, utilizaran o desarrollaran pues ese formato que ustedes vienen haciendo. Lo que pasa es que aquí también hay un tema político y es que cuando se aclara una emergencia, aclara tanto que aclara también los errores que se cometen, ¿sí? Y eso es lo que no le gusta comúnmente a jefes, a directivos de organizaciones, a los directivos de las instituciones. Entonces, por ahí, primero viene la cosa, y segundo, pues por el desconocimiento. Hay muchas ocasiones, inclusive suele pasar mucho en Latinoamérica. Traté de contactarme con muchísimas organizaciones en Latinoamérica, entre diferentes regiones, y pude comprender que el común denominador de estos jefes o de estos líderes, primero son atornillados políticos, segundo, son personas que ya tienen mucha edad. Entonces, continúan con unos pensamientos muy retrógrados frente al manejo de la emergencia, ¿sí? Entonces consideran que eso se tiene que manejar, que siempre se ha manejado así, entonces que independientemente de la actualización en la tecnología, se va a seguir utilizando así, porque él es así como lo entiende, así es como lo sabe. Entonces, pues se queda así, punto, ya está, y paremos de hablar, ¿bien? Por desgracia, justamente es así. Imagínense, no hemos tocado ni el nervio de Edán y ya estamos hablando justamente de una cantidad de información que, a ver, no es mentira para nadie. Todos ustedes saben justamente que así funcionan las emergencias. Solamente que, pues, es importante comprenderlo quizás un poquito mejor al respecto. Vamos a hablar de todo eso, así que no se preocupen. Bien. En cuanto a la intensidad horaria, pues el curso de Dan Operaciones tiene una intensidad de 8 horas, ¿sí? Sin embargo, pues lo que vamos a hacer es justamente que cada una de las capacitaciones, por ejemplo, este video, lo más seguro es que dure máximo una hora, eh, y vamos a tener justamente un proceso en el curso en el que ustedes también van a tener tareas, van a tener trabajos que van a tener que desarrollar. ¿Listo? Esos esas tareas y esos recursos adicionales que tienen que buscar ustedes, no solamente porque es que de nada me sirve hablar 2 horas, sino que lo importante también es que ustedes comprendan justamente esta información. Es más, creo que, perdón, me molesta mucho la nariz, creo que inclusive el hecho de hablarles durante 2 horas va a ser mucho más complicado para ustedes entenderlo de la manera adecuada. Entonces, lo mejor justamente que desde mi perspectiva puede hacer es impulsar y reforzar desde otros aspectos. Por ejemplo, la lectura del manual que nosotros venimos desarrollando, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Listo? Si no lo tiene, le recomiendo que lo busque o que lo descargue desde la página web del programa en Latinoamérica y lo comparta, ¿sí? Porque es que el documento está hecho justamente para eso, para leerlo y para compartirlo. Bien. Vamos a estarle mandando información, videos para que vean, tareas en clase y todo esto. Y esto se compensa con esos tiempos que de pronto, esa hora y media, pongámosle, y ese tiempo adicional, pues
se va a compensar con esos tiempos, ¿vale? Entonces, no es que todas las clases vayan a durar 2 horas, sino que las clases se van a desarrollar justamente 1 hora y media y se compensa con trabajos y demás. Bien, que tampoco son difíciles, no son nada del otro mundo. Y los encuentros se realizan los días martes y miércoles. En el caso de ustedes, pues trato en lo posible de que el mismo miércoles se envíe el video. Por desgracia, sí, yo sé, hoy es viernes, pero fue justamente por los errores técnicos que nosotros tuvimos, ¿vale? El objetivo es que no tengamos que esperar de aquí hasta allá, sino que al mismo miércoles en la noche, máximo jueves en la mañana, ya ustedes tengan el video y ya puedan ver absolutamente todo lo relacionado con lo que se habló, ¿vale? Em, si ustedes tienen la posibilidad de integrarse a las clases, son a las 6 de la tarde, hora colombiana, ¿vale? Los enlaces nosotros siempre los enviamos por el mismo lugar. Bien. En cuanto a lo que es la certificación, para la obtención de los certificados es indispensable cumplir con algunas condiciones. En principio, estar certificado, perdón, estar inscrito en el formulario del curso. Hago una especificación. Nosotros necesitamos sí o sí que las personas, todo el mundo, se integre en el formulario. No hay forma de que si no se integre en el formulario se le entregue acreditación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si usted entra a la plataforma web que nosotros tenemos, se va a dar cuenta que al final, en uno de los enlaces de la página, encuentra una sección que dice verificar certificados o verificación de certificados. Bueno, eso nosotros lo creamos justamente con el objetivo de que todas las personas que ingresan a nuestros cursos obtengan un número de referencia. Ese número de referencia le aparece a usted en el diploma, ¿sí? En el certificado del curso. Con ese número de referencia usted se queda de aquí para todo para siempre, prácticamente con el programa. Bien. Pero entonces cuando una persona, institución, empresa, lo que fuere, ingresa a nuestros sistemas, ingresa con ese número de referencia. Por más que usted quizás le haya o no mostrado todos los cursos que tiene con EDAN Latinoamérica, le van a aparecer el listado con ese número de referencia. Pero ¿qué pasa? Que si usted no se integra en los formularios que nosotros le estamos enviando, lo más seguro es que uno, no le vaya a llegar el certificado y dos, si es que alguna ocasión le llega el certificado, cosa que no creo, lo más seguro es que no vaya a aparecer. Entonces, ¿qué pasa cuando usted tiene un certificado que no lo puede avalar? ¿Sí? Que no le aparece en ningún lado, que no se sabe si es cierto. Es más, ¿qué pasa con el certificado cuando usted ve que hay un listado de personas y usted o esa persona no aparece en el listado? Pues automáticamente piensa que el documento es falso, ¿cierto? Entonces, en esos casos, pues justamente por eso nosotros lo hacemos, ¿vale? Por otra parte, pues haber estado o presenciado por lo menos el 70% del tiempo en el curso, que en el caso de ustedes, para mí me es muy difícil saber si lo están viendo o no. Entonces, en ese caso, pues justamente nos vamos a la otra parte, a las evaluaciones. Sí, dije evaluaciones. Porque por más que usted pague, véase términos y condiciones, por más que usted pague el curso, no me obliga a mí a entregarle un certificado. Hago una salvedad. Ni el programa de Latinoamérica, ni EVASA, ni EVASI van a entregar certificados porque sí, ¿vale? Nosotros no entregamos un certificado porque usted se llame como se llama o porque usted quiera o pague por un certificado, ¿vale? Es más, la mayoría son a muy bajo costo, pero nosotros entregamos certificados por meritocracia, o sea, por mérito que usted realice, ¿vale? Si usted no hace el mérito para obtener justamente un certificado, pues nosotros simplemente no lo entregamos. ¿Y cómo es el mérito para obtener el certificado? Estudie, ya, ¿sí? Pase las evaluaciones, listo. Esté activo durante las presentaciones, participe activamente,
y no se preocupe que el resto de las cosas van a salir perfectamente bien. ¿Listo? Haga las tareas. Otra cosa con respecto a las tareas. Las tareas, bueno, trabajos y talleres. Ahora les explico justamente qué va a pasar con ese tema de trabajos y talleres. Ténganlo ahí, no se preocupe. El pago de aranceles. Si usted realiza el pago ahorita, esta misma semana, antes de que nosotros terminemos el curso y entreguemos las evaluaciones, pues lo mejor, o sea, antes de la tercer clase, va a obtener una beca de hasta el 50% para próximos cursos de la cadena de DAN. Aplican condiciones. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al análisis de datos EDAN necesita y requiere que usted vea sí o sí tecnologías aplicables al EDAN, ¿sí? Que es el segundo curso. Que pongámosle EDAN TD, ¿sí? Y usted no hizo este curso, no lo pasó bien, pero quiere hacer EDAN TD, no va a poder porque necesita el certificado sí o sí, ¿vale? Es como si usted quisiera hacer una ingeniería, pero está en primer semestre y va a las clases de décimo semestre. No va a entender nada, se lo aseguro, ¿vale? Va a pasar justamente lo mismo. Le recomendamos justamente entonces que haga todos los cursos de cadena de DAN si está interesado o interesada en continuar con el proceso, ¿vale? Trabajos y talleres. Se realizan trabajos y talleres a lo largo del curso. Ya les expliqué justamente para establecer y para acompañar con esos horarios que no se están cumpliendo. Eh, Tienen que entregarlo en los plazos establecidos, que los plazos establecidos nosotros los ponemos en el grupo, ¿vale? El personal académico cuenta con plataformas que permiten saber si los trabajos se realizan con inteligencia artificial. En caso de que se hagan, así sea el título, con la inteligencia artificial, yo, Prisnar García, yo, los voy a vetar para que no puedan entregar más trabajos, ni talleres, ni nada de eso. Y se les baja una décima del puntaje. Eso quiere decir entonces que al final usted está sí o sí obligado a que en la evaluación final le vaya muy bien. Y créame, puede haber estudiado gestión del riesgo, puede haber estudiado, puede ser profesional con maestría, challenge en lo que quieran. Les aseguro que si no estudian lo que es el documento, no lo leen y no están en las clases, no hay forma de que pasen las evaluaciones. Yo ya lo he visto. Llevamos más de 2.500, no, 2.500 personas las llevamos en el 2023. Ya al día de hoy deben ser más de 3.000 personas que tenemos capacitadas dentro de las organizaciones, eventos y todo lo que venimos desarrollando. Entonces, eh, les recomiendo que no utilicen inteligencia artificial, ¿vale? Les recomiendo que utilicen, que hagan las cosas como corresponden y los trabajos, pues justamente como corresponden. ¿Listo? Con respecto a lo que es el puntaje superior al 95% va a obtener una beca del 50% en el curso que desee. Como lo dije, aplican curso, términos y condiciones para más adelante. ¿Listo? Pues como ustedes no tienen dudas y consultas, déjenlas en los comentarios y cualquier cosa, pues yo se los voy a estar respondiendo, ya sea en el próximo video, en la próxima clase o directamente por ahí por medio de los comentarios, ¿vale? Vamos a cortar hasta acá y ya continuamos con lo que es el manejo del EDAN en sí. ¿Listo? Vean la segunda parte del curso, el segundo enlace que se los vamos a estar presentando más adelante. ¿Listo? Ahí ya nos vemos.